mí es, volver a un auditorio, es un gran placer y espero poder atender el requerimiento que me solicitaron. Supe a mi salida de la facultad eh, el primer proyecto de asistencia técnica planificada que involucraba un trabajo conjunto con veterinarios y agrónomos. Fue una experiencia muy rica, de la cual y muy constructiva, que por suerte fue marcando un tiempo en esas cuestiones que tenían que ver con que éramos complementarios y necesitábamos trabajar en conjunto. Hoy está claro que precisamos un abordaje mucho más amplio que las distintas disciplinas que cada uno de nosotros tenemos y por suerte esa visión se está viendo. Lo otro es impresionante la definición que llegaron a una salud, la verdad que está muy interesante, muy desafiante. Lo único que le tengo que decir al doctor Vitale es que el ministerio, como ahí dice, como ella dice el titular, también es de agricultura. Pero bueno, lo otro es, como ven ahí, él no dijo de pesca. De pesca dijo, él dijo de pesca, eso sí, dijo ganadería y pesca, dijo, y le faltó la agricultura. No, lo otro vale honor a intelectual. Esta presentación no fue exactamente para este motivo, pero sí me pareció apropiada para presentarles porque hace mucho del tema que están tratando y agradecerles por lo tanto a la encargada de la división de análisis y diagnósticos de Laura Lombardo, química farmacéutica, y a la ingeniera Andrea Copián, que está en una división de control de insumos, de las cuales están dentro de mi dirección. Bueno, dicho esto, vayamos un poco a las cuestiones que nos tienen. Y de alguna manera el Ministerio de Agricultura y Pesca trae en este tema, porque al final el tema de los residuos, lo que estamos buscando al cabo del día, o como alguien dice, al final del día, es parte de lo que tiene el ministerio como su misión, ¿no? Somos un país de base agropecuaria, producimos de una manera, básicamente utilizando recursos, y de alguna manera, en ese sentido, tener una producción sostenible para nosotros es un desafío, más que un desafío, es una necesidad sine qua non, ¿no? Porque no hay vuelta. Si acabamos con nuestros recursos naturales, que es sobre los que estamos, o los degradamos, ¿no? Se nos va a complicar cada vez más. Entonces, no solamente eso, sino eso. Y a su vez, porque producir tiene que ver con alimentar a nuestra población y sobre todo un país que tiene una base exportadora hacia el resto de a donde van nuestros mercados. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la inocuidad de lo que producimos también es realmente importante, ¿no? Entonces eso es un poco la clave. Eh, bueno, ahí un poco la visión que hace también un poco el esquema de lo que el ministerio tiene como cometidos, que es salvaguardar el estatus sanitario, de la producción nacional, el bienestar animal, todo lo que de alguna manera estaba, por suerte, estaba involucrado en la definición de una salud ahí, ¿no? Entonces, dentro de este ministerio, el ministerio, miren lo que es, a veces vale la pena esto porque yo tomo esta dirección y siempre trabajé en la actividad privada y una vez que me retiré de la actividad privada, no, a alguien se le ocurrió invitarme a la gestión pública y tomé esto. Y cuando vi todo esto, dijo, la verdad que cuando uno entra dentro de un ministerio y qué hace un ministerio es impresionante. Por eso mismo, acá tengo el organigrama del inciso 7, como le dicen, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en donde por ahí remarcado
en un recuadro mejor está dónde está ubicado la Dirección de los Servicios Agrícolas, ¿no? Es uno de ellos junto acá con algo similar a lo que estarías haciendo los servicios ganaderos. Por supuesto que tenemos recursos naturales, los acuáticos, la pesca, una cantidad de aspectos que tienen que ver a cumplir con los cometidos, pero también, sobre todo, atraviesan a otros sistemas productivos como el desarrollo rural, la granja en particular, porque hace mención a ese tipo de cosas, y el tema de la bioseguridad y la inocuidad alimentaria, el elemento realmente importante que, que tiene que ver mucho con lo que producimos, pero también con aquellas cosas que entran al país, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, vayamos un poco a la acción. En el caso de la Dirección de Servicios Agrícolas, un poco esta es la misión, garantizar, proteger, mejorar el estatus fitosanitario, la calidad y la inocuidad de los productos, vegetales, animales, su comercialización, todo este tipo de cosas, visión, todo esto, realmente importante, pero a la larga esto se tiene que traducir en acciones, se tiene que traducir en buscar cómo hacemos todas estas cosas de la mejor manera y logramos cumplir con todos estos cometidos. Ahí está nuestro desafío de todos los días, ¿cierto? Por supuesto que dentro de estas cosas el Uruguay no está solo, está en una región, entonces por una cantidad de cosas, mucha normativa de lo que hacemos en cuanto al tema de la protección vegetal y de los registros vegetales, tiene que ver con muchos acuerdos, con muchas cuestiones regionales y también internacionales en una estructura bastante importante de todo. Eso tiene que ver a través en el Mercosur, que no es solamente económico, sino del paso de fronteras, sino que también en cómo nos relacionamos, cómo intercambiamos mercaderías, cómo intercambiamos productos vegetales con ellos y cómo tratamos de alguna forma en un mercado que intenta ser común, normalizar todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando ahí pensamos en una gestión de residuos, una gestión de cosas, no es solamente el país, sino que también hay una dimensión un poco más grande que me parece que es importante tenerla en nuestra visión, ¿no? Bueno, prácticamente la Dirección de los Servicios Agrícolas tiene esta estructura, el director soy yo allá arriba, y acá tiene una división de control de insumos, en donde básicamente se establece los registros de los productos fitosanitarios, registros ahí donde dice producción sostenible, todo lo que tiene que ver agentes de control biológico, semiópticos, una cantidad de productos que tienen que ver organismos que son benéficos para la acción. Y también dentro de esa división de control de insumos está todo lo que tiene que ver con la fiscalización, con las denuncias de los malos usos de los fitosanitarios, una aplicación mala, una deriva que llega a afectar a alguien, ese tipo de cosas. O lo mismo, también puede ser que un producto sea mal utilizado en un momento que no respeta un tiempo de espera necesario para la inocuidad de ese producto porque va a aparecer en el alimento, ¿no? Ahí tenemos. Después tenés una división de inocuidad de calidad de alimentos, eso es de alimentos para los animales, eso tiene que ver con eso. Y eso tiene mucho que ver que aquello con cómo alimentamos a un animal, cómo le va a llegar capaz que algún residuo de esos a traducirse del alimento al animal y del animal al consumidor final, ¿no? Existe todo eso. Entonces ahí hay una serie de normativos y de controles. Y los otros, el departamento de vigilancia, eso capaz que ese lo voy a evitar un poco porque es lo que tiene que ver con más que nada con la protección vegetal, con ese tipo de cosas. Cómo nos salvaguardamos, y me voy a ganar porque me dijo que lo iba a nombrar, del picudo rojo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es posible que una plaga que no existía en el país ingrese al país y haga el daño que está haciendo? ¿Ok? Eso tiene mucho que ver y dice mucho de ese departamento de protección agrícola. Y en eso podemos pensar en microorganismos, ¿no? Cosas una bacteria, un hongo, cosas, un nemato, cosas bien
pequeñas, increíbles, que vos decís, ¿y esto cómo entró? ¿Por dónde puede pasar? Bueno, tiene mucho que ver con los cometidos que decimos y que a la larga después termina repercutiendo en la inocuidad del alimento, de lo que tiene que ver. ¿Sí? Entonces, ahí, perdón, el otro, todas esas divisiones están de alguna forma vinculadas a algo que es fundamental. En esto, que es el laboratorio, la división de análisis y diagnóstico, que es el laboratorio de alimentos, el laboratorio que tiene sí distintos componentes. Un laboratorio para alimentos, un laboratorio biológico, uno para el formulado de los plaguicidas, saber qué tienen, cuánto tienen, qué consistencia está y después todo lo que tiene que ver con residuos en productos y, por ejemplo, en cereales oleaginosos o en vegetales, o frutas, lo que tenga que ver, ¿sí? Este, ese laboratorio de alguna forma trabaja con, con lo que las otras divisiones les acercan desde todo punto de vista. Por ejemplo, una fiscalización, hay una aplicación, hay una denuncia de un productor que dice que le quemaron el parque o le quemaron un cultivo al lado. Y entonces ahí lo que se hace una intervención, se hace toda una inspección y de alguna manera se determina con un análisis de laboratorio qué residuo llegó hasta ahí y a qué distancia del lugar donde debía haberlo depositado en la máquina que aplicó, sea un dron, un avión, una fumigadora, lo que sea. Y ahí, por distintos métodos de laboratorio y de maquinaria, se puede encontrar el residuo del plaguicida, el principio activo. Eso son análisis que son costosos, hay que tener unos kits bastante amplios para conocer básicamente y detectar por el sistema de cromatografía, creo que es exactamente el tema, no es mi especialidad en los laboratorios, poder determinar ahí hay un depósito de un fitosanitario que está a 150 metros de donde debería haber sido aplicado, que se llama una deriva, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. Bien, por supuesto acá está es más que explayado todo lo que hace el laboratorio con los distintos, los distintos momentos, el laboratorio biológico, todo lo que realiza, las posibilidades que hace. Hay una parte importante que tiene que ver con la vigilancia. La vigilancia puede estar ubicada, por ejemplo, detección de un insecto según de una plaga, se hace un análisis de riesgo para algunas plagas, por ejemplo, no sé, trogoderma en arroz, por ejemplo, que es un gorgojo, una cuestión, y se pone en los distintos lugares de la frontera o en distintos, sobre todo en los puertos y en algunos lados, porque es un insecto que puede dañar al cultivo de arroz de forma muy importante y está ausente en el país. Entonces ahí lo que hace la vigilancia es tener trampas en distintos puntos y cada tanto tiempo se hace todo un control de ir a esas trampas y encontrar los insectos que ahí caen. Eso se llama en un laboratorio y en el laboratorio se identifica el insecto que corresponda, ¿sí? Ejemplo. Después tenemos el laboratorio de residuos, ahí también hay un plan de vigilancia, el laboratorio de residuos de plaguicidas, eso es lo que le decía hoy, le comentaba con eso, pero también hay un plan de vigilancia con una serie de alimentos. En eso hay hoy una preocupación para el quinqueño, claramente en poder definir en ese lugar cuál es la dieta de los uruguayos, cuál es la necesidad que tenemos y sobre todo también para poder definir claramente qué cosas analizar. No existe capacidad de diagnóstico para analizar las dietas de cada uno de lo que quiera, sino una dieta básica. Bueno, ¿qué es? ¿De frutas? ¿La banana? Bueno, la banana entra del interior, bueno, vamos a hacer ahí un muestreo. Se come arroz, bueno, también en el arroz, ver ahí, entonces ahí se hacen muestras, se llevan a los laboratorios y se ve
lo que se llama a través de un códex alimentario, que es un organismo que tiene que ver con la determinación de los límites máximos de residuos permitidos, y eso tiene que estar acorde con eso. Esas cuestiones son dinámicas, todo el tiempo hay una cantidad de situaciones en las cuales ahora en estos meses que viene va a haber en Uruguay, en Montevideo, una especie de convención donde se juntan los comités estos de residuos y se discuten y se buscan nuevos parámetros, nuevos ajustes para determinar los límites máximos de residuos permitidos en la alimentación. Ese es el laboratorio, por ahí pero lo otro capaz que es el centro que más les puede interesar a ustedes es el que tiene que ver con los plaguicidas, los formulados y los coayudantes, y ahí el laboratorio también. Cuando el Uruguay y la agricultura y muchos de los sistemas productivos, el que sea, utiliza dentro de su plan de producción un plan manejo que es sanitario. En algunas cosas son manejos simplemente, que es lo más fácil, no hay que poner nada, el uso de un fertilizante o el uso de algún fitosanitario para el control de alguna enfermedad o algo que puede dañar al cultivo y hacerlo que no produzca, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí para ese tipo de cosas hay toda una normativa que ahora les voy a decir porque creo que es el centro de la presentación para ustedes, es ese tema, que es que esos fitosanitarios para ingresar al país necesitan de un registro. Entonces ahí las empresas que son, básicamente hay algunas empresas que hoy están formulando en el país, otras que se importan, la mayoría son productos importados, lo que tienen que hacer es que ese formulado tiene que cumplir un registro en la División de Servicios Agrícolas, que tiene una serie de condiciones que tiene que cumplir para garantizar de alguna manera que es un producto, estamos hablando de productos químicos, que por lo tanto tiene dentro de eso y en el cometido de esta reunión una serie de características que es importante regular, controlar de alguna manera y recomendar para el mejor uso posible de ese fitosanitario. ¿Sí? Entonces, acá esto yo voy a hacerlo más rápido porque en la División de Inocuidad de Alimentos también ocurre un registro y se hacen también análisis, pero me gusta, eso ustedes lo conocen mejor y la facultad va a tener, me gustaría más llegar a la parte de la división de un fitosanitario de síntesis, ¿no? ¿Cuál es? Esta es una cuestión de caso, todo lo que tiene que hacer ese fitosanitario para ser autorizado para su venta, para su uso en el país. Entonces, ahí hace una secuencia muy lógica. En esto somos bastante criticados porque lleva mucho tiempo y hay muchas empresas, mucha presión para que les liberemos estos productos, pero los estudios a veces son bastante exhaustivos y lleva tiempo. A veces lleva un año, 200 días mínimo, y a veces con los distintas, hay un montón de registros de productos. Creo que en el caso de los productos veterinarios es similar, pero en el caso nuestro, de los agrícolas, y en esto hay ahí una cantidad de productos. Hay insecticidas, según para qué son, hay insecticidas, fungicidas, herbicidas, coayudantes, como dice así, una serie de productos que se clasifican por su modo, por su acción, para qué sirven, para qué. Pero básicamente lo primero que se hace cuando entra un producto que quieren registrar, no sé, un glifosato, yo qué sé, tal glifosato, una marca comercial de glifosato, una sal potásica de glifosato de nombre Pampita, por ponerle algo, ¿sí? Vamos a ponerle. Entonces, en realidad, a esa empresa viene un técnico responsable y tiene que hacer todos estos pasos que lo hace la dirección. Por lo tanto, lo primero que es, se tiene que presentar una información bastante detallada de un dossier, vamos a decir, en donde tiene que traer
la constitución química, cuál es el principio activo de esa fórmula, qué vehículos y qué otros productos coayudantes o vehículos trae con él, y ese tipo. Entonces ahí, y a su vez, una cantidad de propiedades químicas y físicas propias que acá yo no soy ni químico ni físico, pero tiene que cumplir para que el producto sea tal cual lo que se va a utilizar. Ahí el sector de química hace los estudios, básicamente documentales, porque se supone que ese producto viene con ciertas estudios para una molécula nueva, pónganle, pero lo dije, el glifosato va a ser lo más común, pero siguen apareciendo productos para registrar fórmulas nuevas de glifosato que tienen el activo. Entonces ahí se hace el estudio químico, se va también al CIAT, que es el centro del Hospital de Clínicas, donde es el centro de información toxicológica, y ahí se hace el perfil toxicológico de ese producto, ¿ok? Con serie de recomendaciones, y en base a eso se categoriza en cuál es su grado de peligrosidad y qué tiene que ver. Ahí hay una parte del cuento. Después de que va pasando, va al laboratorio, y ahí en el laboratorio lo que hacen es de ese formulado, si cumple con la concentración del activo que tiene, si cumple con todos los requerimientos de las propiedades físicas que dijeron que tenía, volatilidad, punto de fusión, en fin, una serie de características que tienen que hacer y qué grado de estabilidad tiene y qué cuestiones son. Y de eso se va construyendo todo un legado. Eso sigue, pasa por un sistema de evaluación técnica, se le exige a ese formulado la evaluación agronómica, que tiene que ver con que si ese producto que es un herbicida, dice, bueno, este producto que es un herbicida controla esta otra tales malezas. Bueno, ¿lo hace, no lo hace, con eficacia, con no eficacia? Ahí hay una cuestión, porque en realidad hay una cantidad de aspectos. Después hay un estudio, en los últimos tiempos se ha ido incorporando, por lo menos, no todavía, pero está planteado, y esto creo que tiene mucho que ver con lo que es el impacto ambiental que tiene ese producto. Y ahí muy posiblemente hay una hoja de ruta con ambiente, empezar a trabajar en esa línea de determinar cómo se comporta ese fitosanitario en nuestro ambiente, en los suelos, en el aire, en la población humana, en fin, cómo es con respecto a los residuos que quedan los alimentos, o sea, una serie de aspectos que hacen a buscar una serie de recomendaciones con el mejor uso de ese fitosanitario, ¿sí? Los fitosanitarios son necesarios, pero tenemos que tener el mayor cuidado en el uso para ellos, ¿cierto? Y ahí sigue lo otro, y bueno, termina con una serie de lo que ustedes ven, en cada envase, todos estos estudios, sobre todo todas estas cuestiones, terminan en algo que es fundamental y que a veces no le damos la prestación, ¿sí? Varias cosas. Uno, qué tipo de categoría es, qué grado de peligrosidad es. Y en algunos casos, cuando la peligrosidad para la salud humana es importante, o porque tiene determinadas restricciones en su uso por la permanencia en suelo, puede ser que se le categorice y se le ponga como categoría 1. Y ahí necesariamente hay una reglamentación que dice que tiene que haber una receta de un profesional, ingeniero agrónomo, que para la venta tiene que haber una receta. Esa receta, que a veces para muchos, como las recetas veterinarias que tenemos, a veces no se le da la trascendencia que tiene que tener, porque una receta significa, es como cuando uno va al médico y el médico le dice, tome esta aspirina 5 veces al día, y no 4, 5, cada tantas horas porque le va a hacer. Bueno, eso quiere decir, y la toma antes de comer o antes de acostarse, en fin, una serie de recomendaciones para el mejor uso, cuidado de ese producto. O sea, que ese producto que tiene determinadas características, aparte de lo que se le dice, necesita una receta.
Pero en realidad lo más importante de toda esta documentación termina en el envase, en una etiqueta, en un registro que se le dice, es una etiqueta que ahí lo que más importante y que a veces no leemos, acontecemos no leer lo que dice, tiene todas las recomendaciones técnicas de qué cultivo, para qué cultivos está registrado, ¿no? No es que cualquier cultivo puede ser, yo puedo usar un fitosanitario para cualquier cultivo, no, porque en realidad eso tiene que ser para determinado cultivo, bueno, lo puedo usar para tomate, para papa, para esto, para el otro, pero no para una hoja caduca. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente tenga alguna consecuencia para la salud humana, ¿ok? Y eso hacia la inocuidad o no. O hay que usarlo, pero no lo pueden usar a partir de, yo qué sé, un citrus, una naranja, y le hacen una aplicación 2 días antes de la cosecha. Está mal. Eso debe tener un tiempo de espera y por lo tanto debería estar dentro de esas normas. Todas esas cosas, esa etiqueta que está en un fitosanitario, acompañando un fitosanitario, tiene recomendaciones de uso, tiene recomendaciones para la gente, para el operario que va a trabajar con eso, hace mención a eso, y también hace mención a que si hay un accidente o hay alguna cuestión, se dan las primeras instrucciones, los que son realmente importantes, en el uso de ese, en los primeros auxilios, ¿no? Sobre todo eso. Todo eso es un manual para el mejor uso de ese producto. Y eso es lo que hace un registro y eso es lo que tiene. A su vez, esos registros tienen determinada vigencia y también, de alguna manera, todo eso lleva es competencia de esta dirección y va alineado al tema de el motivo que nos trae acá es que no haya residuos en aquellas cosas que producimos para la alimentación propia de la población uruguaya, pero también productos que se exportan. Y ahí cuando se exportan, lo que sí hay del otro lado acuerdos comerciales, acuerdos de sector. El país cada vez que exportamos, vamos a hablar de soja, bueno, perfectamente. Una soja tiene que estar libre según el destino, para China, bueno, tiene que estar libre de una cantidad libre de malezas o libre de determinados hongos, una cantidad de aspectos, porque para el país, para la República China, son cuarentenarias, no existen y no quieren que nosotros, a través del comercio, le introduzcamos esto. Tal cual como nos pasó a nosotros, vuelvo al caso que, que está bueno hoy, del picudo rojo, ¿sí? Una plaga que no existía vino de alguna manera por algún lado. ¿Por qué? Evitó algún control, evitó alguna cosa. Y eso es lo que a veces eso tiene que ver con esto. Y en el caso de este, el tema de los registros tiene mucho que ver con esas cosas también. Es parte de un esquema general de lo que buscamos, esa inocuidad de los alimentos para proteger la salud nuestra y la de los distintos países. Eso nos lleva a varios lugares. Bien, bueno, acá es lo mismo, pero específicamente, acá simplemente esta placa, lo que me interesa, desde el ministerio hay hace un par de administraciones una ley que se promulgó del tema de los bioinsumos, esa promoción intenta bajar el uso de fitosanitarios de síntesis química, que son más agresivos, buscando mejores productos que sirvan para sostener nuestra producción, ¿sí? Pero que sean más amigables con la salud, con el ambiente, con todo lo que nos compete. Y acá es un poco lo mismo que le decía, pero desde el punto de vista de un registro de un producto. Lo traía a mención. Pero es básicamente lo mismo, se hacen las mismas cosas con un poco más de complicación. En general, cuando hay un agente, algún hongo o algún lado que entra, también hay que ver que hay que hacer los estudios para que ese hongo a la larga mejore en una cosa, pero perjudica a otro ser vivo. Entonces es compleja esa jugada, por lo tanto ahí articulan gente de cuarentena y una cantidad de cosas con estudios biológicos importantes para saber que ese producto que vamos a ingresar, en esto es lo más interesante y lo más
relevante de un producto de un agente de control biológico son los rizobios, ¿no? Las bacterias que hacen asociación con leguminosas y que fijan el nitrógeno atmosférico. Eso es un ejemplo de un producto que no es de control biológico, sino que le da un beneficio a una planta para su mejor producción, ¿no? Pero, pero hay otros que tienen que ver con estas otras cosas. Bueno, este, acá también lo mismo sobre esto. Yo le decía, el tema de la vigilancia, esto sí, posiblemente tenga que ver el caso de, de- esto es básicamente todo lo que tiene que ver orgánico pasa por la división y también se hace todo un estudio de ese tipo de cosas. Ahí lo que hay son empresas que certifican que el producto es orgánico. Sobre todo en Uruguay ese es un tema que está realmándose nuevamente, había perdido algunas cuestiones, pero sobre todo entra mucho producto importado de las grandes superficies, sobre todo, que tienen que ver que vienen con certificaciones de otros países. Este, lo que quería llegar era más que nada a ver si lo tengo. Bueno, no lo tengo acá. Esto es la parte que capaz que lo dejo por acá. Eh, no, me interesaba que también en el caso del tema de residuos, el laboratorio, el tema de la vigilancia sobre algunos productos de alimentación nuestra, que ahí hay toda una red que está tratando de atravesarse junto con distintos organismos, con ambiente, con el Ministerio de Salud Pública, sobre todo para poder trabajar mejor todos estos temas que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos. Yo por acá creo que les dejo, hay una cantidad de cosas más, pero me parece que era el objetivo de la presentación era explicarles un poco y hacer foco en algo que es que a veces está en la población, parecería que el uso de fitosanitarios somos especie de asesinos o de alguna manera, y lo que importa es cumplir las reglamentaciones, y atrás de todo esto hay mucho laburo, hay muchas cuestiones, hay controles, a veces, y que se camina hacia lugares, en la medida que cada vez hay más conocimiento, a establecer nuevas metodologías para mejorar lo que tiene que ver con el uso de un fitosanitario. Eso es un poco el mensaje que le quería traer, porque a la larga, a través de eso, si podemos seguir en esa línea de producción sostenible y poder producir alimentos inocuos, contribuiría para el concepto de una salud. Gracias.